Luisa, voy a empezar contigo porque sí, pues es importante, ¿vale? Sí, Miss, aquí estoy. Entonces, esto a medida que se vayan incorporando, pues hay que dar la clase grabada, ¿cierto? Entonces, esto para hoy vamos a ver medios de comunicación masiva, pero ahora vamos a darle el enfoque educativo, ¿cierto? Ya sabemos cómo es una aproximación de ellos, pero entonces ahora lo que vamos a hacer es darle como la utilidad o conocer qué herramientas y en este caso pues trabajé solo uno, ¿cierto? Para darles la oportunidad a ustedes pues de que indaguen o consulten o realicen como la investigación para que puedan encontrar utilidades o ciertos aspectos que consideren más importantes para cada medio. Entonces, los medios de comunicación y la educación, ¿sí? Entonces, la relación que existe entre ellos es un tema de debate interesante para los profesionales, ¿cierto? Al tratarse de dos temáticas que están vinculadas, algunas chicas decían, no, pero ellas en qué se parece. Pues lo que ocurre es que a través de los medios de comunicación yo puedo llevarles educación a diferentes partes, ¿cierto? Entonces, digamos, si existiera la oportunidad, ¿sí? Pues la radio, no sé si de pronto acá en México existía algo que le llamaban la radioeducación o bachillerato por radio o educación por televisión. Yo me imagino que debe ser así, ¿cierto, Luisa? Lo que son las telesecundarias, Miss. Ok. Entonces resulta que esos medios de comunicación, cuando son de difícil, o sea, cuando son de fácil acceso y se dificulta el traslado de un profesor o de un maestro a las áreas, por ejemplo, las rurales, pues entonces se tienen estos medios para que la educación sea más sencilla, ¿sí? Entonces, puede ocurrir de que digamos teleradio, ¿cierto? Entonces, la educación por radio. Entonces, hay países o hay zonas en las que se especializa una sola cadena y en esa cadena de radio, de televisión, pues entonces llevan lo que es a cabo la educación, ¿cierto? Entonces, digamos, es por horarios. Digamos, quieren aprender a leer, pues entonces serán los primeros años de la primaria o del kinder, entonces, en la mañana. Si quieren avanzar en la educación como una secundaria o un bachillerato, pues entonces ya sería en la tarde o en la noche si quieren realizar algún tipo como de tecnología o de técnico, ¿sí? Entonces, a través de estos canales que utilizan los medios de comunicación, pueden encontrarse estas facilidades para que la gente que no puede ir a la escuela por ciertas circunstancias, pues puedan acceder, ¿sí? Es mucha gente que está en los campos, pero que sí tiene un radio de frecuencia, pues AM, mayoritariamente, ¿cierto? Porque la FM, pues en algunas partes, no sé si todavía ya se extienda a todas, ¿cierto? Usualmente es AM. Y de esta forma, pues ellos pueden acceder a la educación. Entonces, desde este punto de vista, están eh, estrechamente vinculadas. En la actual sociedad del conocimiento, ¿cierto? Porque una cosa es la sociedad como tal, ¿sí? Estratificada o vista desde el mundo como de las clases sociales o de las clases políticas, pues también existe una sociedad llamada del conocimiento. Entonces, en esa sociedad del conocimiento, pues están los académicos, los estudiantes y aquellos que realizan investigación o sencillamente cualquier persona que puede encontrar información y la hace conocimiento, ¿sí? Porque no es lo mismo tener como una información, acceder a la información, llenarme de información
si yo realmente estoy, pues, transmitiendo, convirtiendo esa información en conocimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que yo me estoy apropiando de la misma para generar alguna especie pragmática, ¿sí? Como voy a aprender algo porque quiero hacer esto, ¿sí? Entonces, cuando yo me convierto en un transmisor de la información en conocimiento, quiere decir que yo estoy aplicando lo que estoy aprendiendo, ¿sí? Por ejemplo, las universidades son recintos sagrados del conocimiento, es casi como una iglesia, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando uno adquiere cierta información y la convierte en práctica, pues entonces quiere decir que se está apropiando del conocimiento. Entonces, existen muchos canales de comunicación y aunque a menudo es difícil reaccionar ante tanta información, los educadores se han esforzado para crear materiales, para trabajar en el aula y han elaborado muchas teorías sobre su función como profesionales en la educación para la comunicación. Quiere decir que cuando ustedes sean profesores o maestros, ¿sí? Los que quieren serlo, pues yo imagino que sí, porque para eso es la carrera, van a tener que utilizar ciertas herramientas de los medios de comunicación, seleccionar la información para que cuando se las transmitan a los estudiantes, pues les sean más sencillas, ¿sí? Entonces, educar a través de los medios de comunicación versus los medios educativos, ¿cierto? Entonces, aunque la mayoría de innovaciones en materia educativa están relacionadas con la aplicación de las TIC, en el aula los expertos en la materia afirman que esa incorporación de los medios al currículo escolar obligatorio es puramente testimonial y cuando se toca se hace desde una perspectiva descriptiva, o sea, que los medios de comunicación deben servir, ¿sí? Como medios educativos. Es decir, que si yo en el aula de clase tengo un televisor, pues significa que yo pues ese televisor lo voy a utilizar netamente para fines educativos, ¿sí? No me voy a poner a ver novelas o sencillamente pues otras utilidades que no vendrían al caso, ¿sí? O si de pronto yo lo que quiero transmitir es un video, este video tiene que estar pues vinculado con la educación. Entonces, ¿qué significa eso? Pues que el uso que yo le doy a los medios de comunicación deben ser de exclusividad educativa si yo estoy en un aula de clase. Entonces, ¿qué me implica ello? Pues que la educación para la comunicación se ha convertido ya en una reconocida parcela del saber didáctico y comunicativo a nivel mundial, pero en nuestro ámbito cultural y lingüístico cuenta con un empuje y vigor quizás inigualable en otros entornos, a través de un rico bagaje elaborado en experiencias e investigaciones desarrolladas en múltiples países. Espérenme un segundo. ¿Qué me implica aquello? Pues sencillamente que algunos países pues ya han realizado ciertos estudios y pues entonces lo que se toma es en cuenta las investigaciones que aquellos han hecho, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa? Pues que si alguien está viendo que la televisión o el uso de la radio me está fomentando pues más, más facilidades para poder educar, pues quiere decir que yo voy a utilizar eso porque ya hay un medio que está siendo probado y ha sido efectivo. Entonces, hay algunos ejemplos, ¿cierto? Entonces, digamos en Colombia, José Hernán Serrano trabaja una temática, ¿sí? Llamado hacia una cultura comunicativa en la que incide el necesario enfoque comunicativo, en el que cada vez tiene más trascendencia el original enfoque iberoamericano y segmentación de las audiencias. Y así otros casos, por ejemplo, en México trabaja Guillermo Orozco, que insiste en la necesidad de profundizar en el público como un sujeto activo de la comunicación. O sea que si yo estoy transmitiendo una información
para que se involucre el estudiante, pues este tiene que ser participativo, ¿sí? Digamos, cuando se involucran todos los sentidos, ¿sí? La visión, el gusto, el oído, se involucra el cuerpo, pues entonces esto genera como más participación y el aprendizaje se hace más sencillo, ¿sí? A que pues sencillamente yo me pongo y pues en una clase a través de un monólogo. Por eso se recomienda que cuando estén en los primeros cursos, pues el niño aprende jugando, ¿cierto? Porque se le hace más sencillo, porque la atención, como está tan dispersa, pues entonces se puede enfocar en una sola actividad, ¿sí? Entonces, si yo le estoy explicando, digamos, los números y quiero que se aprenda, pues entonces tiene que ser a través de juegos, ¿ya? Entonces, si estoy en un nivel secundario, pues prácticamente que, aunque no tienen la misma edad, pues no es que hayan salido de una etapa de la adolescencia, ¿sí? Entonces, quiere decir que esos niños, aunque razonan de manera más amplia, ¿sí? O más profunda, no deja de sentir atractivo aprender a través de juegos, ¿sí? Entonces, cuando llegan a cierto nivel como la preparatoria, pues entonces el niño pues ya le da pereza ir a jugar, pero no significa que no puedan realizarse actividades mentales, ¿sí? Y ya el desarrollo del cerebro pues funciona de esa manera. Entonces, María Teresa Quirós en Perú pues plantea algunas propuestas para la educación y la comunicación, ¿sí? Aunque como nos señala Julio Cabrero en España, en su trabajo hay que ir más allá de la planificación y la educación de los medios de comunicación, porque la mera introducción de los medios no es suficiente. Pues obviamente que no, porque no es lo mismo que yo tenga un tablero y en vez de escribir en el pizarrón, pues entonces ahora voy a escribir lo mismo en una pizarra, ¿no? Sino que tengo que darle como una utilidad más efectiva, como algo que el estudiante se involucre, ¿sí? No significa que cuando se vaya a involucrar el estudiante, pues el, el profesor lo ponga a hacer cuestiones técnicas, eso no sería involucrarlo. Involucrar quiere decir que el medio de comunicación que yo estoy utilizando me sea útil de referencia y sí preste más allá como una utilidad que sea pues realmente garantizable, ¿cierto? Como que realmente me sea útil y de apoyo una herramienta tecnológica diferente a yo pararme en un pizarrón y escribir, ¿sí? No tiene sentido, pues, como ya lo decía, escribir en una pizarra electrónica a una pizarra pues de tablero con marcador o de tiza. Entonces, a la escuela le compete junto con la familia y los medios de comunicación ser el lugar donde pueden reflexionar la cultura y el puente para alcanzar los ideales de armonía, felicidad y libertad. O sea que los medios de comunicación que están en el hogar también tienen que ser orientados, ¿cierto? El uso que tienen con la familia, ¿ya? Tienen también que ser vigilados porque la educación no solamente se hace en las aulas, sino también tiene que ser como un, un conjunto entre la familia, la sociedad, ¿sí? Y pues obviamente la academia, que están los profesores. Entonces, a través de esos tres medios, familia, sociedad y la academia, es quienes tienen que formar al estudiante. No solamente pues la escuela o no solamente la familia, sino que la sociedad también tiene que estar atenta a cómo se va a formar la sociedad, porque al final, digamos, en los países desarrollados, esos tres factores sí están incidiendo, ¿sí? No es que yo lleve a mi hijo a la escuela y pues ya tienen que aprender, ¿no? Ni que los padres de familia se pongan a hacerle las tareas a los estudiantes, eso tampoco, ¿sí? Sino que tiene que haber un conjunto o una armonía o una unión para que lo que al final dé como resultado sea una educación en la sociedad o sea una sociedad educada.
Entonces, ¿para qué sirve la comunicación? Entonces, la principal preocupación de los docentes en el acto educativo no es como puede pensarse el lograr una buena transmisión de los conocimientos, sino hacer que el estudiante pues realmente lo haga práctico, es lo que decíamos. La información tiene que convertirse en conocimiento a través de la práctica. Entonces, dice Piaget, vamos a armar un estudiante con una estructura mental para que genere conocimiento a través de sus propias prácticas. Vamos a construir conocimiento, por eso son las teorías constructivistas en las que el niño crea su propio conocimiento. Entonces, esta es una visión muy pragmática porque lo que estoy aprendiendo lo voy a realizar. ¿Cómo? Pues sencillamente que si yo soy profesor de, por decirlo así, de química, pues entonces les voy a enseñar a los niños a hacer elementos o les voy a dibujar o les voy a hacer crear con plastilina u otras herramientas para que ellos conozcan los elementos, sus átomos, sus números de oxidación y todo el entorno que ellos tienen, ¿sí? Como yo sé que les gustan los experimentos, pues entonces les voy a hacer crear pequeñas combinaciones para que ellos pues aprendan a cómo reaccionan los óxidos o cómo reacciona eh, este proceso, ¿no? O si soy, digamos, profesora de física, pues entonces les estoy explicando la electricidad, pues les voy a colocar experimentos que sean sencillos, que sean fáciles para que ellos puedan, pues al final, no convencerse, sino experimentar que realmente lo que se está aprendiendo en el aula de clase es real, ¿sí? Entonces, el sector educativo le ha dado más importancia a cómo enseña el docente y no a cómo aprende el estudiante. Pues claro que sí, porque al final, si el estudiante no está aprendiendo, pues el docente, pues al final lo responsabilizan, ¿cierto? Pero lo que hay que mirar es la mecánica de cómo aprende la persona, cómo funciona el cerebro de esa persona para aprender. Entonces no es lo mismo tener un estudiante autista o tener un estudiante, pues, entre paréntesis, pues con las habilidades normales, ¿cierto? O aquellos estudiantes que hay que describirles el proceso completamente, porque entonces ellos tienen saltos en el nivel de la atención. Entonces, ¿qué implica esto? Que digamos, si yo estoy esto realizando una actividad y le digo al niño, vení, hazme el favor y tráigame la lonchera que está al lado de la puerta, ¿sí? Pero si ese niño no es capaz de procesar toda la información que yo le estoy diciendo, le debo explicar paso a paso qué es lo que él tiene que hacer, ¿sí? Porque hay niños que dicen, no, es que qué chino tan desconcentrado. No, que sencillamente no tiene como las herramientas para poderle entender al otro, ¿cierto? Entonces ahí es donde el maestro tiene que ser capaz de comprender al estudiante y que éste pueda llevarlo de la mano casi para que pueda aprender lo que yo le quiero enseñar, ¿sí? Porque, digamos, si yo le explico a ese niño en el ejemplo que estoy colocando, tienes que caminar 5 pasos, das la vuelta y cuando llegues al sector donde están los maletines, puedes ubicarte por la puerta. Hay una lonchera que es la tuya. Puedes tomarla y regresarte hacia donde yo estoy, ¿sí? Pero entonces hay profesores o hay personas o hay padres de familia que esto no lo comprenden, ¿sí? O por ejemplo, si el niño se cae a cada rato, pues es que no sencillamente es que se cayó porque quiere, no, sino hay que estudiarle o el niño que no ve, ¿sí? Hay que tener el tacto y como la agudeza para conocer cuál es el problema que el estudiante tiene que se le dificulte aprender. ¿M? Entonces, yo lo primero que tengo que hacer es revisar el estudiante, qué condiciones físicas tiene para que yo pueda aprovecharme de ello, ¿sí? O cuáles son las que no tiene para que yo tenga ponerle la plataforma para que él pueda aprender. Por ejemplo, la educación virtual me parece a mí que aparte de que es sencilla,
si la persona sabe manejar un computador. Si la persona no tiene las habilidades tecnológicas o no maneja las TIC, como lo mencionábamos antes, pues va a ser muy complicado, ¿sí? No es tan sencillo un estudiante que tiene facilidades o inteligencia digital, no me acuerdo si fue con ustedes que vimos las inteligencias, y puede desempeñarse fácilmente, ¿sí? Entonces hay que tener como la huesa, y hago esta observación porque sí es importante para que yo pueda darle la oportunidad al estudiante para que él aprenda, ¿no? Entonces no es como una educación que solamente con los que yo puedo enseñarles y aprenden rápido, pues voy, y los que no, pues verán qué hacen, ¿sí? Porque entonces se convierte en un problema porque el estudiante no se siente incluido, porque los papás de familia no sienten que el colegio apoya a su hijo, ¿no? Desde la perspectiva, hay que tener como esa agudeza y el tacto para saber qué tienen los estudiantes que le impiden aprender al ritmo de los otros, ¿sí? Pues que sencillamente tiene pues problemas de atención, y pues imagínese uno con un problema de déficit de atención y pues que uno no lo sepa. Desde el punto de vista social, la comunicación nos sirve para tener acceso a la cultura y al medio ambiente cultural, para asumirla y poder dinamizarla, para correlacionar fuerzas, evitar desbordamientos de una persona o grupo en aras de la armonía de la propia vida social, para ampliar el patrimonio de las experiencias comunes, para lograr una economía de esfuerzos, para intercambiar ideas, valores, sentimientos, experiencias, creencias y costumbres. Entonces, como la educación es una ciencia social, tiene que estar enfocada a que la sociedad en la que yo me estoy moviendo, pues sea una sociedad de conocimiento. Entonces, ¿qué ocurre? Que si los medios de comunicación no me están sirviendo como instrumentos para que la sociedad se convierta en una sociedad de conocimiento, pues no le estoy dando la importancia ni la utilidad que estos deben, pues, mostrarse, ¿cierto? Entonces, ¿para qué sirve eso? Pues para que se enriquezca la misma sociedad y genere desarrollo. Entonces, la comunicación en el centro educativo. Entonces, la comunicación en el aula debe ser intencionada, ¿sí? Entonces, el medio de comunicación que yo estoy utilizando tiene que ser el apropiado. O si de pronto, pues el colegio en el que yo vaya a trabajar no es, no es como, no me muestra las herramientas, pues yo tengo que crear ideas en las que se aproximen a que la comunicación sea de una manera efectiva, ¿sí? Puede que el medio de comunicación no sea el más apropiado, pero yo tengo la capacidad de adaptarlo, ¿sí? Porque a veces no todas las escuelas o no todos los colegios tienen como eh, la tecnología o la disposición de presupuesto para que yo pueda efectuar mis temáticas, ¿sí? Entonces yo tengo que adaptar la comunicación que yo quiero decirles a mis estudiantes a través de los medios que yo encuentre. Entonces, toda propuesta comunicativa al interior del aula de clase debe conducirnos a lograr objetivos específicos que sean alentadores y que animen el desarrollo de los aspectos afectivos, emotivos, morales y éticos del educando. El educando, pues ya sabemos que es el estudiante, ¿sí? Educador, profesor, educando el estudiante. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando yo esté hablando tengo que encontrar unos objetivos específicos que son los que me van a llevar a cumplir mi objetivo general. Entonces, ¿cuál es el objetivo mío? Pues muy fácil. Hoy que estamos hablando, medios de comunicación, ya vimos cómo funcionaban, ahora lo estoy centrando a cómo funcionan de manera exclusiva en el sector educativo. Ese es mi objetivo general. ¿Cómo lo voy a hacer? Ah, pues entonces les estoy transmitiendo a través de unas diapositivas y de un discurso una información que ha sido seleccionada. Esos son mis objetivos específicos, ¿no? Entonces, el éxito que yo tenga es que ustedes pues puedan entenderme o que yo me haga entender, ¿sí? De acuerdo a cómo sea en el proceso de aprendizaje que ustedes tienen,
para que se genere la información, se convierta en conocimiento. Entonces, cuando estén en las aulas de clase o frente a grupo, pues ya tengan como las herramientas y si vean, pues digamos, un radio o un televisor, pues sepan darle el uso que corresponde, ¿sí? O digamos, si tienen un mural para hacer como un periódico escolar, un semanero, pues entonces, vamos a participar con los estudiantes, entonces vamos a generar esta temática y pues todos se involucran. Entonces, necesitamos pasar del aula donde prevalece el silencio al aula donde prevalezca la palabra. Si tenemos en cuenta que la palabra es la que constituye al hombre, es indispensable que los alumnos expresen sus hipótesis, inquietudes, ideas, valores, ¿sí? No solo favorece la construcción colectiva del conocimiento, sino el desarrollo de la personalidad. Aquí hay que tener cuidado porque, digamos, si yo como profesora tengo unas políticas y me gusta que todos participen, ¿cierto? Pero el centro educativo no me lo permite de esa manera. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo tengo que ser prudente, ¿sí? A pesar de que a mí me guste mucho que los estudiantes participen y hablen, tengo que ser prudente porque hay unos colegios que tienen esas ideologías o tienen como esos lineamientos o funciona de esa manera, ¿sí? Entonces, hay que ser prudente con la participación de los estudiantes que al final pues me terminen viendo a mí como el profesor, como la figura de autoridad, ¿sí? En los casos de los niños, o más que una figura de autoridad sea como una figura en el que me permita yo como profesor guiarlo, ¿sí? Como que me tenga confianza para que yo pueda orientarle en el caso que puedan realizar una actividad y que esa autoridad no sea de exclusividad de miedo, porque me parece terrible que le tengan miedo a un profesor, o sea, eso sería pues prácticamente absurdo en esta época. Entonces, la producción intelectual que se realiza en las aulas debe tener pretensiones comunicativas y el aprendizaje representa para el sujeto un motivo de felicidad, ¿sí? En la medida que se incorpora a su mundo de deseos y ideas, y con ellos pueden interactuar con el mundo. Este sujeto requiere, por tanto, el reconocimiento necesario lo aprendido y más si la producción es colectiva. Lo que estamos diciendo, si hay como una participación del estudiante, yo puedo encontrar que existe una motivación. Si el estudiante no está motivado, pues no es que haya perdido el estudiante, pero al menos sí gran parte de su atención. Entonces, es necesario administrar la información social en la escuela y muchos de los conocimientos adquiridos por los alumnos son aprendidos fuera del aula, ¿sí? Estos conocimientos socialmente son válidos, por lo general no se canalizan adecuadamente, si logran sistematizar para generar discursos coherentes. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que yo considere que mis estudiantes son muy respetuosos o son unos angelitos, pues sencillamente el acceso que ellos tienen a los medios de comunicación son diferentes. ¿Sí? Yo tengo que estar muy consciente que a veces el estudiante tiene más habilidades informáticas o tiene más herramientas o es más ágil para poder encontrar información. ¿Sí? Eso no me debe hacer sentir mal, al contrario, quiere decir que hay procesos que uno debe generar para uno como profesor, para que esto sea, pues, algo de diario aprender, ¿sí? Como una dinámica. La escuela debe estimular el desarrollo de las competencias comunicativas, claro. Entonces, digamos, lo que estábamos mencionando es que, digamos, el estudiante tiene que ser capaz de comunicar lo que él quiere expresar en ese momento, ¿sí? Porque una cosa es que a uno le enseñen unos conocimientos y otra es que el estudiante sea capaz de expresarlos de manera correcta. Por ejemplo, si yo le pregunto a un estudiante, ¿usted cómo dibujaría la velocidad en en un plano cartesiano? ¿Sí? Pues, ¿o qué significa para usted velocidad?
ah, no, pues eso es como correr rápido, ¿no? Es que eso es como la idea que él tiene, pero lo que el estudiante tiene que ser capaz es llegar al concepto, apropiarse de él y que éste sea capaz de transferirlo a través del medio de comunicación que en este momento sería la palabra, ¿cierto? Entonces, ¿qué sería la velocidad? Ah, bueno, pues es la distancia recorrida en un tiempo, en un intervalo de tiempo. ¿Cómo se dibuja de esta manera? ¿No? Me voy al concepto. El estudiante tiene que ser capaz de pensar, ¿sí? Con sus propias palabras, de definir un concepto, pero que sea de manera adecuada, ¿sí? Entonces, eso es un complique porque no todos los estudiantes tienen la capacidad de entender ellos, ¿sí? No significa que no sean rápidos ni ágiles en ellos. Hay unos que les cuesta más trabajo, pero al final, pues, dependiendo de, deben ser capaces de poder darse a entender, ¿sí? Entonces, en el proceso de enseñanza-aprendizaje debe practicarse como un proceso comunicativo. Y vale la pena resaltar que existe la diferencia entre información y comunicación, que es lo que venimos hablando. Entonces, en la comunicación en el aula debe ser intencionada. Toda propuesta comunicativa al interior debe conducirnos a lograr unos objetivos específicos, ¿no? Entonces, si yo estoy hablando de algo, pues tiene que ser con un enfoque a algo, ¿sí? Pero poder transmitir lo que uno quiere a través de la palabra es un ejercicio constante, ¿sí? Entonces, los contenidos curriculares no deben ser puntos de llegada, sino un motivo de encuentro para la comunicación. Y no basta con que el alumno aprenda, sino que se le dé la posibilidad de ponerlo en práctica, ¿sí? Debemos pasar de la comunicación consigo mismo a una comunicación grupal. Si bien los saberes adquiridos se integran en la historia de vida del sujeto, es indispensable que a través de la interacción y el libre intercambio de opiniones se establezcan colectivos o socializados, que tienen como finalidad la construcción de sentido, de un carácter social y público. Por ello, a la escuela le compete abrir espacios para el libre diálogo con miras a estimular la argumentación y los procesos de negociación y saberes. Cuando un estudiante, o lo que debemos hacer como maestros, es que un estudiante cuando hable esté argumentado, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que el estudiante debe ser capaz de hablar desde el argumento, o sea, desde una base científica, por decirlo de esa manera, y no propiamente la opinión. Si yo quiero debatir algo, yo quiero apoyar una idea, pues tiene que estar basada en el argumento, ¿sí? No solamente porque yo lo creo que es así, sino tiene que estar basado en que existe de esta manera, debe ser de esta manera, porque hay unos estudios que me respaldan. Pero, aunque es un poco difícil, si se empieza a construir sociedad desde ese aspecto, pues sencillamente, pues los estudiantes al final pues van a terminar hablando de manera más racional, ¿sí? Con más propiedad en el conocimiento. Entonces, ya hemos hablado de la expresión y el aprendizaje y el papel que le corresponde al docente en este nuevo marco de acción es el de ser un orientador y facilitador del aprendizaje, ¿sí? El estudiante no me tiene que ver con miedo, pero no significa que no me vaya a ver con autoridad, ¿no? O como una autoridad, no autoritarismo, sino como una herramienta en la que él me puede significar una guía, ¿sí? Entonces, los medios de comunicación y la expresión. La cultura comunicativa nos plantea en consecuencia la necesidad de abrir verdaderos espacios de interacción para generar dinámicas que posibiliten, ¿sí? Y puedan los estudiantes participar en una construcción colectiva. ¿Qué estamos diciendo? Pues estamos incidiendo en que el estudiante tiene que ser capaz de construir sus propios conocimientos
a través de la información que yo les esté brindando en el aula de clase, ¿sí? Entonces, el estudiante tiene que involucrarse para que genere conocimiento. Entonces, vamos a explicar cómo funcionaría la radio, ¿sí? Entonces, el radio, pues, o la radio es una herramienta que es muy sencilla de manejar, ¿cierto? Si tengo un celular, pues solamente le coloco los audífonos. Si tengo un radio, pues solamente lo conecto. Si son con pilas, pues solamente lo llevaría y listo. Entonces, es un medio ideal para la labor del alumno y el profesor, ¿sí? Entonces, tiene dos perspectivas. ¿Cuáles son? La producción de programas por parte de los alumnos, ¿sí? Y el análisis crítico de los mensajes o programas radiales. Entonces, a través de cualquier programa, yo puedo hacer que mis estudiantes lo critiquen desde el argumento, ¿sí? Crítica viene el criterio. Entonces, yo tengo que ser capaz que mis estudiantes analicen, ¿sí? Con las herramientas que yo les he ofrecido y que yo quiero que ellos aprendan, porque una cosa es que yo les diga, que yo me pare en un tablero y les enseñe, y otra cosa es que el estudiante realmente quiera aprender. Entonces, yo debo enseñarle cómo puede ser o para qué sirve, ¿sí? Lo que yo le estoy enseñando. Entonces, la radio es un medio ideal para problematizar. Entonces, la radio como medio aparentemente unisensorial, porque hay que imaginarse las imágenes y solamente yo le escucho. Y retomando las palabras de Kaplan en su libro de producción de programas, pues entonces va dirigida hacia los procesos del pensamiento, ¿sí? Entonces, digamos, todos estos medios de comunicación que yo los puedo ver, pues la radio yo me los tengo que imaginar, es casi que un libro. Entonces, por eso existen los audiolibros, ¿sí? El principio básico, pues, es la radio, porque eso me hace forzar mi pensamiento o mi cerebro a que yo tenga que imaginar, ¿sí? Entonces, la creatividad que yo voy a tener para yo poder ver las imágenes, pues, es exclusividad de mi mente. Entonces, eso hace que me, me sea más comprensible al momento de yo ponerme a leer. La gente que escucha radio pues tiene más facilidades de imaginar lo que está leyendo o de comprender lo que está leyendo. Entonces, la radio como recurso educativo es un medio adecuado para lograr la actualización de la información que el alumno conoce y dotarla de vida. A los jóvenes de hoy no les agrada la información muerta. La mayoría de las veces los resúmenes de los libros sobre determinados hechos de importancia científica, cultural, pues es que eso le va a aburrir a ellos porque no les genera cierta curiosidad. ¿Por qué les mostraba yo, digamos, esas caricaturas o el meme? Porque sencillamente esos son mecanismos en los que yo puedo enseñarles a los estudiantes una manera divertida, que es la actualidad que ellos manejan. Sencillamente abran su libro de historia, lean la página 5, Historia de México. A algunos les va a encantar, pero a la mayoría no, ¿sí? Hay que ir actualizando nuestra mecánica para poderle yo enseñar al estudiante. Entonces, los medios de audiencia y mediaciones como una postura equidistante de los hipercríticos de los medios como sus defensas a ultranza. El autor de este texto reconoce la enorme influencia de la comunicación social en nuestros días y en este sentido considera urgente la profundización en las audiencias y en las mediaciones de los medios para descubrir una importante y aún una novedosa óptica del análisis, ¿sí? Que conlleve un uso racional de los mismos, que estamos diciendo. Cuando yo le enseño a un estudiante y le digo, bueno, vamos a analizar la siguiente situación. Escuchen este programa de radio. Obviamente yo he seleccionado el programa y le digo, mire, vamos a analizar el punto de vista del interlocutor o el punto de vista del oyente o el mensaje como tal, pero desde varias ópticas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo le estoy enseñando de manera intencionada, ¿sí? Lo estoy guiando y le voy a decir, mire, fulanito de tal va a analizar desde el punto observador tal temática, sutanito desde este punto de vista, y así.
Entonces, ¿qué quiere decir? Que la atención del niño va a estar enfocada, o el estudiante grande, si ustedes quieren ser profesor de universidad, pues tiene que estar enfocada en las diferentes áreas, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería? Pues hay que tener unos argumentos que el estudiante debe encontrar, ¿sí? ¿Para qué? Pues para hacer la autocrítica. ¿En qué se va a basar? Bueno, es que yo le he dado anteriormente el tema, ¿sí? ¿Cómo lo voy a hacer? Pues este es el mensaje y ustedes lo van a estudiar, ¿sí? Entonces, vamos a analizar este mensaje que va a ser el que voy a colocar en el radio. Entonces, desde ese punto de vista, yo puedo encontrar que hay un mensajero, hay un emisor y hay un oyente. Entonces, él tiene que encontrar los argumentos necesarios para que él pueda, pues, hacer la crítica, ¿sí? Entonces, los medios, ni la denuncia estéril ni las complacencias acríticas consideran que los medios de difusión modernos son mucho más que solo medios. Son lenguajes, metáforas, dispositivos tecnológicos, escenarios donde se genera o se gana, se pierde el poder, son mediaciones y mediadores. Entonces, hay que tener cuidado en los medios de comunicación, ¿sí? Porque son desvalorados. No les prestan como mucha atención a la cantidad de información que el niño o el estudiante está adquiriendo, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que el estudiante es como una esponja que está absorbiendo la información, pero esa información tiene que ser selectiva, ¿sí? Porque luego se me va a generar un problema más adelante si la información que está recibiendo la sociedad no es la adecuada. ¿Qué implica ello? Que si los medios de comunicación están educando la sociedad, pues sencillamente pueden ocurrir las fake news que estábamos hablando el otro día. Y estas mismas informaciones que son falsas, pero mucha gente las considera que son reales, porque no tienen dentro de su cultura o dentro de su costumbre o dentro de su propia practicidad analizar la información, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo estoy creyendo todo lo que me están diciendo en las redes o en cualquier medio de comunicación, pues me va a generar problemas. ¿Cuáles? Pues inclusive pueden ser manipulables las personas, pueden generar, conducir a eventualidades que sean desfavorables. Entonces, las audiencias son sujetos, las audiencias como sujetos capaces de tomar distancia de los medios y sus mensajes, pero también sujetos ansiosos de encontrar en lo que encontrar en ellos lo espectacular, novedoso, insólito. La audiencia siempre está a la expectativa de algo que yo quiera mostrar, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los medios? Pues las audiencias pueden ser pasivas, críticas, espectadoras, ¿sí? Silenciosas. Entonces, las propuestas para la educación y comunicación, ya vamos a acabar, esto tiene que generar como ideas y propuestas que acerquen a la pedagogía de la comunicación, que es lo que venimos hablando. Y los medios masivos de comunicación y tecnología. Entonces, ¿qué ocurría? Que esos medios de comunicación se han extendido en tal modo de la vida social, ¿sí? Entonces, digamos, ya no solamente tenemos el cine y la radio, ¿sí? Tenemos televisión, tenemos canales en internet. Entonces, ¿qué ocurre? Que se han convertido en una parte decisiva de la historia, entonces me generan una perspectiva, ¿sí? Diferente o innovadora de la historia que yo he tenido. Por ejemplo, si yo estoy estudiando historia, entonces soy fanática o me gusta tal personaje, lo tengo idealizado, pero resulta que como es la facilidad que yo tengo en los medios de comunicación masiva, pues entonces resulta que descubrieron la verdad detrás de ese personaje. Entonces yo tengo que ser capaz como de aceptarlo, ¿sí? Y así, los usuarios de los medios, ya habíamos hablado que pueden ser activos, pasivos, espectadores, ¿sí? Entonces el niño promedio de hoy conoce la televisión desde que nace, entonces manipula los objetos o las TIC, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta que las capacidades que ellos tienen, pues son un poco más rápidas por el contacto que ellos tienen. Y pues la televisión y los niños, pues ya habíamos hablado, eh, ¿qué utilidad le puedo yo apropiar? O la televisión, ¿cómo pueden satisfacerles necesidades afectivas? Hay que tener cuidado cómo yo estoy educando a mis estudiantes, en este caso, pues el aspecto de la infancia.
Y pues la escuela y los medios de comunicación tienen el reto de estimular nuevas formas de experimentar y creación de los educandos hacia una pedagogía de la comunicación. Y les dejo una pequeña tarea, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la tarea? Que ustedes en la próxima clase tienen que utilizar 3 medios de comunicación que sean masivos, ¿sí? ¿Cómo yo puedo utilizar 3 medios de comunicación con una actividad educativa? ¿Cómo yo puedo utilizar la radio? ¿Cómo puedo utilizar la televisión? ¿Cómo puedo utilizar la internet? ¿Sí? Quiero que ustedes pues me presenten una actividad solamente comentada en la que ustedes consideren que podrían hacer. Preguntas, dudas, inquietudes. Niños, chicas. No, solo se la al comentario. No, profe. Bueno, entonces, como es de costumbre o como es mi costumbre, les voy a subir las diapositivas, ahí tienen la tarea y pues tienen la información. Entonces ya, pues, si me disculpan estos 4 minutos de soltar las tardes. Entonces, pues les pido que por favor lleguen pues más puntualitas para no correrme de tiempo. Entonces, les agradezco mucho y pues hasta luego. ¿Me ibas a decir algo, Anaí? Yo quería decirle a profa que bueno, unas llegamos tarde porque Sí. parece que Moodle se cayó, algo así, y no nos Ah, permitía entrar. sí. No, bueno, sí, Eh, entonces, sí, tiene toda la razón porque digamos a veces pues a mí me pasa. Ajá. Estoy Entonces ya como que, sí, bueno, el hecho que funcione en el internet no quiere decir que pues a todos, ¿cierto? Entonces sí, está bien, está bien. Entonces, sí parece. bueno, listo, no Pero hay problema. gracias. Listo. Entonces, hasta luego.